Buenos días, mi nombre es Héctor Aceves. Lo que les voy a platicar el día de hoy es parte del trabajo que estamos realizando el grupo de dinámica en la sede del Instituto de Astronomía en la ciudad de Ensenada. Tenemos varios proyectos, uno de ellos es sobre la dinámica de la nube de Oort y su influencia, particularmente cuál es la influencia de la galaxia en este tipo de sistema. Lo que vamos a hacer es rápidamente ir por una introducción breve, hablar de qué es lo que cómo estamos tratando de modelar parte de la dinámica de la nube de Oort de una manera aproximada. Como les digo, este es parte del trabajo que se está realizando en este momento. Algunos de los resultados que hemos obtenido y finalmente algunos comentarios finales. En principio, el sistema solar está rodeado de este sistema de objetos más o menos a una distancia de unos 50.000 unidades astronómicas que le llamamos nube de Oort, y es la fuente de estos cometas de periodo muy largo. En principio, estos se formaron con la idea canónica de las formaciones que se formaron a partir de los restos del proceso de formación del sistema planetario y las interacciones con los planetas, a estos, digamos, planetesimales o asteroides o objetos, fueron dispersados a distancias muy grandes y eventualmente formaron parte de esta nube de Oort. Y los efectos, y nosotros vamos a estudiar en este caso particular cuáles son los efectos del ambiente, pero un aspecto muy particular del ambiente que sería el campo, digamos, gravitacional de la galaxia. Esta es una simulación realizada por Dons et al. Más o menos en 2004. El tiempo, bueno, tenemos el semieje mayor y el perihelio en el eje Y y el semieje mayor en el eje X. El tiempo corre de arriba hacia abajo, a la izquierda, 0 megaaños, 1 megaaño, 10 megaaños, 100, 1000 megaaños y 1500. Esta simulación de la formación, o de una idea de la formación de la nube de Oort, es que a partir, se pone en una serie, son simulaciones de n cuerpos, se pone un montón de partículas en un radio o en un semieje mayor entre 4 y 40 unidades astronómicas con baja excentricidad, se dejan evolucionar en la presencia de los planetas y vamos viendo cómo va aumentando el eje mayor. Sí, esta es la condición inicial, comienza a aumentar el semieje mayor, pero también comienza a aumentar el perihelio. Aquí es 10 a la 5, ¿no? El último tick, la última barra, ¿no? Aquí la leyenda es 10 a la 5 y 10 a la 4 unidades astronómicas. O sea, realmente está mandando la dinámica del sistema planetario es capaz de mandar o de inyectar estos objetos a distancias muy, muy grandes, ¿no? Entonces, esa es parte de la idea de la formación de esta nube, y nosotros esencialmente estamos interesados en estos objetos que están muy lejanos de nosotros y que tienen un pericentro muy alto, y vamos a hacer una serie de aproximaciones como primer intento para estudiar estos sistemas. Entonces, el objetivo primero de ese trabajo es estudiar cuáles son los efectos del campo galáctico, el campo gravitacional de nuestra galaxia sobre esta configuración externa que llamamos la nube de Oort. El campo galáctico, como vamos a ver, tiene ya una influencia significativa a estas escalas de distancia. La fuerza de marea depende esencialmente del tamaño del objeto. Sí, entonces, a este tamaño ya de 50.000 unidades astronómicas, el campo de marea comienza a ser perceptible, y sobre todo, como tenemos un efecto secular a escala que está presente por muchos años, se va a ir notando poco a poco, ¿no?
Entonces, nomás para ilustrar, digamos, este es el Sol, más o menos la nube de Oort anda por acá, en 10 a la 4 unidades astronómicas, 10 a la 4, 10 a la 5, a lo más, y nomás Próximo Centauri estaría aquí. Estamos como un cuarto, más o menos un tercio de la distancia a Próximo Centauri, que es la estrella más cercana. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es modelar este sistema de una manera simplista, de una manera como inicio para nuestras investigaciones, y poco a poco le estamos agregando complicaciones dinámicas. Entonces, lo primero que hacemos es un modelo semianalítico, analítico del modelo de nuestra galaxia. Esta es una ilustración de cómo se vería, ¿no?, más o menos nuestra galaxia. Nuestra galaxia está formada por una barra y una región central, un bulbo, tiene un disco y tiene un halo de materia oscura. ¿Okay? Entonces, nuestro modelaje va a incluir el halo oscuro, un bulbo, un disco tanto estelar como un disco gaseoso. El disco gaseoso nomás es para la contribución del potencial, no es una simulación hidrodinámica, es nomás aumentar el potencial en una fracción pequeña. Como les comento, es preliminar el trabajo y no estamos incluyendo otras cualidades de nuestra galaxia, tales como pudieran ser los brazos espirales, que son sobre densidades en el disco galáctico, o la presencia de una barra. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un problema de dinámica, un problema sencillo, entre comillas, de dinámica, y está regido por la forma en que le damos los potenciales a cada uno de los componentes de nuestra galaxia. Tenemos el halo oscuro, de esta forma, un potencial logarítmico. Los bulbos son configuraciones esféricas, y la parte estelar y del disco gaseoso esencialmente tienen un potencial que asemeja la distribución de materia que se observa en los mismos discos. Los parámetros que utilizamos, son tomados de este artículo de Gardner et al. Del 2010, y tienden y reproducen de manera adecuada lo que le llamamos la curva de rotación. Aquí lamentablemente no se ve bien, pero esta es la velocidad de rotación en función del radio de la galaxia. Tenemos distintas contribuciones del bulbo, del halo galáctico, del disco estelar y el disco gaseoso, que nos arrojan una curva plana como la que se observa en nuestra galaxia. Más o menos los parámetros así son como que la masa del bulbo es como 5 por 10 a la 9 masas solares, la masa de la componente estelar del disco anda del orden de 10 a la 10 masas solares, y más o menos así, ¿no? Entonces, a partir del potencial gravitacional podemos inferir cuál es la densidad, y particularmente en el modelo, la densidad local alrededor de lo que es el Sol, la densidad local en 0.11, que es consistente con las observaciones. Nomás para tener en mente algunos números del potencial galáctico que estamos usando, el periodo galáctico, el tiempo que tarda el Sol al dar una vuelta alrededor de la galaxia, es 225 millones de años. Las oscilaciones verticales del Sol, más o menos 85 millones de años, y las oscilaciones radiales andan en este modelo del orden de 150 millones de años. Bueno, el modelo que estamos utilizando como inicio es el siguiente. Entonces tenemos una nube de Oort, evidentemente no está escala aquí, pero tenemos nuestra galaxia, un halo oscuro, el disco y un bulbo, y tenemos aquí nuestra nube de Oort, y tenemos una partícula ahí que pertenece a la nube de Oort. Como condición inicial usamos que el radio de esta nube de Oort es más o menos de unos 30.000 unidades astronómicas, que es .145 parsecs. El periodo de
orteto, por decir así, perteneciente a la nube de Oort, es de más o menos 5 millones de años. Inicialmente, para comenzar a desarrollar los códigos para investigar la dinámica, comenzamos con cosas que pudiéramos más o menos tener un conocimiento intuitivo, ¿no?, de cómo se iban a comportar los sistemas, por lo cual comenzamos con una distribución de esta nube de Oort totalmente esférica, con una distribución de órbitas que sea circular y con el vector de momento angular orientado de manera aleatoria en el cielo. Otros puntos es que 5 minutos. Después cambiamos a otro tipo de distribuciones y bueno, esencialmente lo que hacemos es resolver las ecuaciones de movimiento tanto para el movimiento del Sol como para el movimiento compuesto o integrado de estos ortetos. En este potencial utilizamos un Runge-Kutta de orden cuarto y la conservación de energía es de 0.01% en todos los casos. Este es un ejemplo de la órbita del Sol. Las ejes X y Y están en kiloparsecs más o menos, y en la eje Z es 0.15 kiloparsecs más o menos. Entonces más o menos sería la órbita que seguiría el Sol en este potencial dadas las condiciones iniciales. Esta es vista, digamos, de arriba, lo queremos ver así. La parte amarilla es una órbita circular, si fuera estrictamente circular la órbita del Sol. Bajo estos parámetros del modelo, pues nos da la que está en azul. Entonces hay cierta migración, simplemente porque el potencial, la velocidad no coincide con la velocidad circular exacta, y hay una migración ahí de más o menos 1 kiloparsecs más o menos. Bueno, estas son las órbitas. La parte superior, los dos paneles superiores son dos órbitas circulares en esta nube. Las dos de abajo son cuando ya se evolucionó por 1 gigaño, 1.000 millones de años, y en este potencial galáctico, ¿no?, se ven todas las órbitas precesando, ¿no?, en el tiempo. Y la parte de arriba es la nube de Oort, condición inicial, y la parte de abajo es a 1 gigaño, y se alcanza a ver una distensión de la misma. Como efectos de marea vemos, lo que investigamos fue a partir de 30.000 unidades astronómicas, luego 40, 50.000 unidades astronómicas y 75.000 unidades astronómicas, si ese fuera el tamaño de la nube de Oort. Entonces cada vez, a medida que es mayor la esfera esta de Oort, se ve más sujeta a las fuerzas de marea de la misma galaxia, ¿no? De hecho, si estuvieran en 50.000 unidades astronómicas y en 75.000, aquí hemos cambiado la escala, es 0.6, pero esencialmente considérenlo como si fuera la mitad de la distancia de aquí a Próxima Centauri. Entonces la nube de Oort, si más o menos tiene ese tamaño de 50.000, 75.000, esas regiones más o menos hay mucha posibilidad de que estuvieran en unas órbitas que llegaran casi a la mitad de aquí a Próxima Centauri. Depende de la estructura orbital, pero digamos, en grosso modo. En términos de los elementos orbitales, aquí tenemos el semieje mayor, la excentricidad. La parte en rojo es para una órbita circular, la parte en blanca es para la órbita que tiene migraciones y que está oscilando en el plano de la galaxia, y tanto radial como verticalmente. Y lo que encontramos es una significancia considerable entre la parte de la órbita circular y la parte de la órbita, digamos, entre comillas, más realista. Y eso lo atribuimos a que el Sol pasa menos tiempo en regiones de baja densidad, por lo tanto la contribución del Sol es mayor y evita que se logren excentricidades tan altas. Bueno, como comentarios finales, les decía que es un proyecto que se está llevando a cabo. Encontramos que sí es importante el seguimiento de la órbita realista de la estrella, del Sol, para la dinámica de esta nube, y encontramos que al menos si la nube de Oort estuviera más o menos de unos 50.000 unidades astronómicas, el 50% de las partículas serían erosionadas o desligadas de la nube en el orden de 1 gigaño, más o menos. Recientemente Duncan, Kai et al.
publicaron un artículo, que acaba de salir hace como una semana, donde estudian la evolución de la nube de Oort en un contexto de evolución galáctica. Es bastante, digamos, ambicioso en ese sentido, pero carece de ciertas dificultades. De entrada son simulaciones muy costosas y no permiten investigar los efectos de los distintos componentes que pudieran afectar a la estrella. Y una de las cosas que estamos haciendo últimamente en estos días es la evolución de una galaxia espiral. Son 2 periodos orbitales, 4, 8 y 10 periodos orbitales, y cómo se va formando una barra, ¿sí? Y lo que hicimos nomás para ver la migración del Sol en un estado de evolución galáctico, digamos, la razón de ejes debería ser 1 a 1, pero no se graficó bien, entonces debería ser una órbita circular. Esta es a 8 kiloparsecs. Aquí no se alcanza a ver bien, lamentablemente, pero todas estas son partículas que inicialmente están a 8 kiloparsecs, y todos estos puntitos que casi se perciben son las mismas partículas después de 1 gigaño de evolución. ¿Okay? Y lo que se encuentra es que es una gran dona, por decir así, y tiene de más o menos 4 kiloparsecs. La cantidad de migración fue impresionante, dado que se formó una barra en esta galaxia. Y es parte del trabajo que estamos realizando. Algunas de las otras cosas que estamos añadiendo al modelo pues son el tratamiento de las interacciones planetarias, las diferentes distribuciones orbitales y la perturbación por otras estrellas, incluyendo sus nubes de Oort. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Contigo? Creo que no tocaste mucho de la configuración. ¿Cómo? Cuando pones la configuración de los 4 gigantes en estas simulaciones. No tengo planetas. Habías puesto al principio que estás considerando el Sol. No, en una simulación de Duncan et al., ellos sí ponen los 4 planetas. A ver, es esta. Sí. Para la evolución de un disco, digamos, de partículas, y cómo afecta los planetas, cómo los van eyectando de la región, digamos, planetaria, y los comienzan a eyectar en regiones muy, muy extensas que pueden llegar a la parte de la nube de Oort. En principio tendrían una distribución orbital, pero se cree que también muchas de las partículas externas de la nube de Oort son perturbadas por estrellas, y si son pasajes arbitrarios, pues uno esperaría que al menos una fracción importante tendrían isotropizadas las órbitas, ¿no? Pero se refería a este modelo. A este modelo. Sí. ¿Otra pregunta? Roberto y Héctor. Ya estás aquí en el trabajo de DOMS. Ahí dices que consideran estrellas. ¿Perdón? Ahí consideran estrellas que passing stars, dice ahí, sí, para sacar la nube de Oort. ¿Tú en tus modelos no las estás tomando en cuenta todavía? No, todavía no. ¿Cuál sería o crees tú que podría ser la influencia de esas estrellas cuando hagas tu modelo considerando esas estrellas? Y en el otro caso. Ajá. Bueno, ahorita, como decía, es un parte de un estudio preliminar que estamos realizando ahí en el Senado. Las pasajeras lo que hacen es perturban la estructura orbital de toda la nube. Entonces lo que puede hacer es meter algunas, dependiendo cómo encuentran la órbita de estos cometas o ortetos, y algunos los puede también erosionar. Otra de las cosas que estamos vislumbrando es que si ponemos 2 estrellas, cada una con sus nubes de Oort, hay un swapping, ¿no? Hay como un intercambio
de cometas, ¿no? Y muy probablemente durante la época temprana, ¿no?, de la formación del Sol tuvo mayor importancia, ¿no? A lo mejor creo que Bárbara va a hablar al respecto, pero lo que sí vemos es que sí es importante, por ejemplo, la evolución, considerar la evolución del sistema planetario en el contexto de la evolución galáctica, ¿no? Simplemente el hecho de esta migración de más o menos 4, o sea, están en 8 kiloparsecs, dada cuando se forma la barra puede bajar hasta 4 kiloparsecs, o sea, la barra de nuestra galaxia está como en 3.5, está casi la resonancia ahí, ¿no?, hasta 12 kiloparsecs, o sea, es la cantidad de ambiente que pudo haber pasado el Sol, simplemente es impresionante, ¿no?, porque los gradientes de densidad son muy altos, ¿no?, en toda la trayectoria. Bueno, tú dijiste que más o menos como a 30.000 unidades astronómicas, más allá ya los cuerpos eran expulsados, ¿no? Entonces, digo yo, ¿esto depende de la masa solar? O si pusiéramos una estrella más masiva, sería más extenso, ¿o no es dependiente de la masa de la estrella? No, sí depende de la masa de la estrella, porque esencialmente durante la órbita de la estrella en la galaxia está pasando por distintas zonas y esencialmente una partícula, digamos este orteto, va a ser liberado o va a permanecer ligado dependiendo de la competencia de los potenciales gravitacionales que siente, ya sea debido a la estrella o debido al potencial de la galaxia. Sí, yo decía que más allá de 30.000 unidades astronómicas, la fuerza esta de marea es una fuerza constante. Entonces, aunque sea muy pequeña, pues también tenemos todo el tiempo del universo para irla distendiendo. Entonces, sí es factible que las partes muy externas estén muy erosionadas o hayan sido erosionadas en un momento dado, ¿no? Pero sí, definitivamente depende de la masa de la estrella central y de la masa y de su trayectoria, y la trayectoria la define el potencial que se está moviendo. En nuestro caso estamos haciendo un potencial galáctico independiente del tiempo. Sistemas más sofisticados como el último que les mostré es una simulación de N-cuerpos y numéricamente se calcula el potencial, pero es difícil de discernir cuáles son los efectos, por ejemplo, de una barra, la amplitud de la barra, en una simulación tan costosa, ¿no? Le agradecemos al doctor Aceves su presentación.